Saludos, muy buen día. Aquí estamos nosotros, como siempre, en esta cita entre ustedes y nosotros cada mañana desde las 6 por el canal 22 y el 52 en toda la televisión abierta de la República Dominicana. Gracias por su sintonía. Hoy es viernes, es el viernes día 23 del mes de marzo del año 2018. La semana próxima, la que comienza el domingo, será ya la Semana Mayor. Y nosotros es indispensable que comencemos a conversar con todos ustedes sobre todas estas orientaciones, que ya incluso el Comité Nacional de Emergencia, la Defensa Civil y todos los organismos de seguridad del Estado y de la sociedad ya comienzan a armarse por el desplazamiento que generalmente ocurre en esta temporada hacia las provincias y hacia los diferentes sitios de esparcimientos, en los ríos, en los balnearios y las playas. Pero nosotros tendremos, como siempre, la oportunidad de estar con todos ustedes cada mañana. Como siempre, cada mañana se junta el equipo. Y aquí, en el panel, Santiago Cuesta Curi. Saludos, Santiago. ¿Cómo va todo? Saludos, Henchi. Todos saben que hoy es viernes de colores, que es algo normal. Como dicen los españoles, hostia, tío. Bendiciones a todos, Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios, su Hijo Jesús, que nos permite cada mañana compartir con ustedes en este su espacio Primera Hora, y del cual nos sentimos orgullosos de compartir con todos ustedes, tanto a nivel nacional como internacional, pero sobre todo a sabiendas de que tenemos que hacer las cosas bien, transparentes, saludables, y reconocer en las personas los valores de una sociedad que están por encima de los intereses económicos, políticos y a veces hasta religiosos. Pues ayer conversaba... Pero tú sabes que hay gente que entiende que no. Hay gente que entiende que no, que ya los intereses están por encima de todo. Individuales ya están por encima de todo. Precisamente, mira, una coincidencia, el hecho de tú comenzar tratando este tipo de cosas. Y ayer sostuve una discusión con un grupo de amigos que intentaban hacerme entender de que ya que la sociedad ya... Es así, hay que dejarla así. De que ya que lo particular es lo determinante, que ya lo colectivo ya no es determinante. Incluso hasta me pusieron ejemplo hasta del propio Estado, de cuando hay gente que entiende que debe ir al Estado es para aprovecharse del Estado y no a través de él como el instrumento macro de la sociedad dominicana, hacer un trabajo que vaya en beneficio de la colectividad dominicana. Y me hablaron del que le llaman pendejo. Porque pendejo, de aquel individuo que va al Estado a hacer un trabajo pulcro, decente, digno, sin aprovecharse, sino a desarrollar un trabajo para el bien de la colectividad. Y ya hoy se le dice de otra forma a todos aquellos que aún entendemos de que lo individual está por debajo de lo colectivo. Entonces, sobre esa base tú comienzas esta parte introductoria de tu intervención haciendo ese señalamiento, y que ha sido algo que en el día de ayer me puso a pensar mucho, porque eran como tantos ellos, y hacerme entender que ante esa cantidad de personas, que eran aproximadamente unos 5 contra mí solo, entendía que, digo, pero si ellos son, aquí somos 6 personas, y hay 5 de ellos, diciéndome que no, que ya no es así. O sea que si yo quiero ser actualizado socialmente, esta vivencia, el tiempo que me quede de vida, que yo debo hacer el posible de entender que ya la sociedad no es colectiva, que ya es individual. Y que donde quiera que tú vayas, sea al sector público, al sector privado o a cualquier estamento de la sociedad que tú vayas, tú debes pensar en ti, aunque se te haya contratado para tú hacer un trabajo que vaya en bien de la colectividad, que tú pienses en ti primero. Mira, casualmente, no fue una coincidencia lo expresado por mí, estaba basado en eso mismo y un compartir que tuve con unos amigos del área nuestra, económica y financiera, y que estuvimos hablando de diferentes temas y de los cuales salió también a relucir esa parte, no tan con tanta efectividad, pero sí dentro del marco de la realidad, sobre la base de que hoy en día
les resulta hasta extraño, por no decir otra palabra, cuando una persona tú puedes calificarla de honesta por el paso de una administración pública o privada. Todos sabemos incluso el sector financiero, que tan desleal ha sido en muchos aspectos. Sí, sí. Como lo es también cuando tú escuchas quienes dirigen el área de salud, que hacen atrocidades, el área de educación, que hacen atrocidades. Entonces, una sociedad que va bajo ese ritmo. Entonces yo decía, Genchi, que el pasado siglo, las economías y los países, después de la Segunda Guerra Mundial, y en el marco de ella misma también, porque no todos los países intervinieron en la Segunda Guerra Mundial, erosionada por las ambiciones económicas y de poder desmedido de Adolfo Hitler y la Alemania aquella nazi. Entonces, ante el acosamiento de eso, llevó a la obligación a que varios países se unieran, aunque con ideologías diferentes, para acabar y aplastar esas ambiciones de Adolfo Hitler. Y lo lograron, igual que aquellos que se sumaron a esa iniciativa de Hitler, que fue en el caso de los japoneses y los italianos, pero en menor medida los italianos y en gran medida los japoneses. Bueno, pues el resultado después de eso fue la llamada Guerra Fría. ¿Y qué trajo la Guerra Fría? Bueno, una cantidad indeterminada en Latinoamérica y en países de Europa y África de dictaduras. Estas dictaduras se convirtieron entonces en la fuente inagotable de corrupción y de atropellos. Y el que no estaba a favor de la dictadura le iba muy mal, porque terminaba en la cárcel o más bien pudiera ser asesinado por las balas de los tiranos. Mientras ellos podían hacer del dinero de ese pueblo, de ese país, lo que le diera en gana, para mantenerse y sostenerse en el poder, tenían que disponer de generales, de militares, que también hicieran lo mismo, aunque sea en menor proporción. Y eso lo vivimos aquí durante 30 años de Trujillo. Latinoamérica lo vio con Batista en Cuba, Somoza, Nicaragua, Stroessner en Paraguay, Pérez Jiménez en Venezuela. ¿Quiénes más estuvieron? Bueno, recordamos también a Videla en Argentina, Duvalier en Haití. Entonces, eso se fue acrecentando en términos de Latinoamérica y eso se mantuvo como un estándar de la Guerra Fría. En Chile estuvo este señor también, el militar, en Chile. Pinochet. En Chile. Entonces todo eso también incubaba la corrupción, era parte de ella, pero no todo el mundo tenía acceso a ella. Tenían acceso a los que dirigían el sistema militar, que no era político, de las dictaduras. Entonces, los Estados Unidos en este caso le interesaba más que existiera en esa dictadura, aún consciente de que existía un alto nivel de corrupción, pero para evitar que se asociaran a la Unión Soviética, porque esa era la Guerra Fría. La Unión Soviética era la Unión Soviética de países socialistas soviéticos, que era la Rusia, que esa órbita de Rusia tenía muchos países a su lado, incluso la otra parte de Alemania era parte de hegemonía de Rusia, y estaba Polonia, estaba Bulgaria, estaba Rumanía, Checoslovaquia, Yugoslavia, sí. Estaban todos esos países que formaban parte de la órbita socialista soviética. Entonces, en Latinoamérica, Estados Unidos tenía el control, como siempre lo ha tenido, pero bajo el eje de las dictaduras. Una vez desmontada la órbita soviética socialista con la perestroika de Gorbachev, por allá por los finales de los años 80, sí. 88, 89, pues la Guerra Fría cayó. Tanto así que cayó el muro de Berlín. Sí, 3 años después. 3 años después. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que empezaron la dictadura a finales de los años
70, mediados de los 80, a disminuir en toda Latinoamérica. Y al que no lo mataban, pues lo deslocaban. Y aparecieron las democracias. Comenzando por Somoza en Nicaragua. Exactamente, con que los sandinistas entonces llegaron, se acabó la dictadura de Bolivia, se acabó la dictadura de Honduras, empezaron el Frente Baramundo Martí en El Salvador, empezaron todos a cambiar. Y ya nosotros del 60 habíamos cambiado, pero tuvimos 12 años de Balaguer, que era igual que Trujillo, con otro nombre, pero era casi lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado después de eso, Henchi? Con el cambio de dictadura, corrupción, pero con el apoyo militar. Fíjense lo que era, ¿eh? Eso mismo pasaba en la Unión Soviética con Joseph Stalin, después con Bernet, Nikita Khrushchev, y ahora lo estamos viendo con Putin, pero de otra manera. Sí. Sigue siendo la misma Unión Soviética, ¿eh? Como sigue siendo lo mismo Estados Unidos, Norteamérica, que cambia de demócrata a republicano, pero la hegemonía de las imposiciones son de ellos en Latinoamérica y en gran parte del mundo. Entonces, cuando hablamos de que la economía se sustentaba en la corrupción, con las dictaduras, en el siglo pasado, Henchi, finales del siglo XIX, todo el siglo XX, porque así fue, hasta ya a mediados de los años 90 que desaparecen las dictaduras y entonces florecen los gobiernos democráticos. ¿Qué adquieren los famosos gobiernos democráticos? Otro nuevo sistema de corrupción, pero ya no militar, sino político. Y lo político no se sustenta en la democracia, en las Fuerzas Armadas y la violencia, sino que el nuevo modelo de sustentar la corrupción en este nuevo cambio de gobierno democrático es la impunidad que está asociada al principal poder que debe de controlar, que se llama la justicia. Lo que con la fuerza se lograba con los militares para sustentar la corrupción de las dictaduras, hoy en día se sustenta la corrupción no con los militares ni la fuerza de las armas, sino con la fuerza de la justicia. Fíjense cómo hemos cambiado. En el siglo pasado, Henchi, tuvimos 99 años y 5 meses tuvimos de corrupción en el país. ¿Sabes lo que son 99 años y 5 meses? Un siglo completo. Y tú me vas a preguntar, ¿y por qué 99 años y 5 meses de corrupción del siglo XX? Bueno, porque hay 7 meses de Juan Bosch que hay que separar. Correcto. Y eso completa los 100 años. Pero durante los 100 años del siglo pasado, en este país llamado República Dominicana, hubo corrupción. No hubo un solo año que no hubo corrupción en la República Dominicana, desde 1900 al año 2000. Ininterrumpidamente el Estado ha sido saqueado. No ha habido un solo mes, con la excepción de los 7 del profesor Juan Bosch, que el Estado dominicano no haya sido saqueado. De diferente manera, con dictaduras, con revueltas, con triunvirato, con consejos de Estado y con los llamados gobiernos democráticos. Ahora tenemos, en el nuevo siglo XXI, llevamos exactamente, vamos camino a 18 años. 18. Tenemos 17 años y camino a 3 meses de este nuevo siglo XXI. Los escándalos de corrupción han sido mucho mayores en 17 años y 3 meses que en 99 años y 5 meses. Usted dirá, ¿cómo? Cierto, lo que se ha defalcado al pueblo dominicano en 17 años y 3 meses es 70 veces mayor que en 99 años y 5 meses, aunque usted no lo crea. Y una muestra de eso es que cuando usted observa los salarios de los funcionarios, usted se va a dar cuenta, y del monto que se escapan en las instituciones, que cuando usted suma 99 años y 5 meses, solamente con un año, con un solo año de este nuevo siglo, supera 99 años y 5 meses en términos de corrupción y de robo al Estado. En un solo año.
que usted lo coloca en términos presupuestal y económico. Y eso tiene que llamarnos la atención. Y eso lo discutíamos anoche, cuando yo hice ese análisis, gente. Entonces, cuando usted ve que los llamados a preservar el freno a la corrupción en el Estado Dominicano se llama la Cámara de Cuentas. Y esos miembros de la Cámara de Cuentas, que ya había un precedente de que por razones de aumentarse el dinero sin necesidad, tuvieron que dimitir todos. Ahora volvemos a lo mismo, que los miembros de la Cámara de Cuentas, de manera inescrupulosa y ante la denuncia de ellos mismos, decir que hace falta recursos para poder auditar las instituciones del Estado y que sobre todo para contratar más personal en materia del área contable, auditores, se le hace imposible porque no hay recursos. Sin embargo, la semana pasada, los honorables miembros, si es que son honorables, porque el término no le merece tener, porque ni siquiera con la H tienen honorabilidad ninguno, se aumentaron en términos despectivos para una sociedad como esta. El principal juez presidente, el señor Álvarez Valencia, se aumentó $1,494, 73,500 pesos. Y los demás jueces se aumentaron 65,793 pesos, equivalente a $1,337. El personal que lo custodia a ello y que le garantiza su accionar como seguridad son miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, que ganan como salario los alistados, que son los que más utilizan, menos de $200. Y un juez, el caso presidente, se aumentó 8 veces el salario de un policía. Los demás jueces se aumentaron 7 veces el salario de un policía. En una sociedad como esta, hablar de que una persona, gente, se haga un incremento de $1,494, porque esta economía está dolarizada. Y hablo de dólares porque todo lo que consumimos, todo lo que hacemos, todo lo que nos venden, incluso lo que se produce, que es muy mínimo, pero es con materia importada, es dolarizado. Entonces, es justo que en esta nación, ante la precariedad, ante los llamados de una sociedad que reclama por mejores salarios y ante la avalancha de corrupción denunciadas también, los llamados a controlar el aspecto de corrupción en las instituciones del Estado, sean los primeros que actúen de manera corrupta, aumentándose el salario. Una sociedad así no puede tener privilegios para personas que no se lo merecen. Siempre la gente oye muchas veces cuando gente, profesionales, intelectuales, analistas, oyen hablar que cuando, ya uno incluso tiene hasta en la cabeza esquematizado que cuando se habla de problemas y de situaciones de tipo político, a la gente le llega rápidamente lo económico a la cabeza. Le llega rápidamente lo social, y ese es el trípode en que se desenvuelve toda sociedad, lo económico, lo político y lo social. Cuesta Cura hablaba al principio de lo que era la Guerra Fría, que mucha gente creyó que solamente era accionar de los seres humanos y de las organizaciones desde el punto de vista político por el control del poder. Pero ¿qué sucede? Que ese antagonismo entre un lado el comunismo, socialismo, y el otro lado el capitalismo, se fomentaron en esas dos áreas, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero al fin y al cabo la Unión Soviética era por la hegemonía de sus ideas y por su modelo económico, y todo eso para accionarlo con la sociedad. Por eso que ustedes ven que lo económico y lo político automáticamente para ser implementado en la sociedad. La determinación política es para ejercerla sobre la sociedad y lo económico es para ejercerlo sobre la sociedad. Por eso es que esos tres elementos deben estar íntimamente vinculados.
Entonces la gente creyó que lo que la Guerra Fría, que no era más que la hegemonía por la lucha de un sistema, creía que solamente era desde el punto de vista político. No, lo político no se sustenta sin lo económico, bajo ninguna circunstancia. Porque la implementación de las acciones en pro de mantener la hegemonía política es sobre la base de lo económico, sobre la base del dominio de las estructuras económicas de la sociedad. Por eso ustedes ven que de acuerdo a la formación político-social incide un determinado modelo económico, que eso es lo que va a implementar esa ideología o ese régimen político. Por eso, el hecho de que existiera por allá la Guerra Fría, en la Guerra Fría, la Unión Soviética y los Estados Unidos con el dominio casi absoluto de toda América Latina y Centroamérica, obedecía a que había que seguir sustentando lo que en ese momento era necesario para poder mantener la hegemonía y sobre la base de esa hegemonía, entonces el desarrollo del accionar y la defensa de los intereses a lo que se correspondía cada facción en esta parte en un momento determinado. ¿Por qué eso? Bueno, porque si necesariamente en ese momento la dictadura, la mano rígida, el totalitarismo era lo que garantizaba que la sociedad se mantuviera tranquilo y que eso necesariamente era lo que le daba vigencia y permanencia a los intereses de entonces y a la hegemonía económico-política de entonces. Entonces, sobre esa base usted tenía que accionar y era lo que había. Cuesta Curi mencionó esa cantidad importante de gobiernos dictatoriales. Pero lo que pasa era que eran ellos, ese despotismo era lo que garantizaba el dominio de los intereses norteamericanos en la región y también garantizaba el manejo económico de los intereses de los Estados Unidos en la región. Por eso, ninguna formación ni ningún interés político se sostiene sin el control de lo económico. Sí. Entonces, el manejo económico crea ciertas estructuras y ciertas normas y cierto funcionamiento que la hacen ágil y dinámica en un momento dado. En aquel entonces, también la corrupción. Claro que no a los niveles como ahora, porque también el monto del Producto Bruto Interno de las naciones contribuye a que el despilfarro aumente y también el nivel de dispendio también aumente. Aquí la gente se sorprende que 806 mil millones es el presupuesto de la República Dominicana para el año 2018. La gente dice, de eso se pierde el 40%. Dice la gente, porque considera que es demasiado cuarto para un país y un territorio tan pequeño y una población de aproximadamente unos 11 millones y algo de dominicanos. Porque el presupuesto de la nación se mide por la cantidad de territorio, por eso usted ve que se divide. 806 mil millones, entonces hay que dividirlo entre la cantidad de dominicanos que somos. Y entonces ahí es lo que usted oye hablar de per cápita. Ingreso. Del ingreso per cápita, o sea, es lo que hay destinado para invertir en cada ciudadano durante un año. La corrupción, ciertamente, como apunta Cuesta Curi, sí, sustentó todo lo que fue la Guerra Fría. Y que no había corrupción allá en la Unión Soviética. Claro, también. Porque eso viene con el hombre. Cuando Balaguer lo dijo, la gente se sorprendió. Eso viene con el hombre mismo. Porque hasta la incapacidad que tú tengas para desempeñar una función, la incapacidad te lleva muchas veces a que de una manera inconsciente, sin ningún interés, haya actos de corrupción. Porque va a desarrollar acciones que por tu desconocimiento se van a dilapidar. Ahora, que sea consciente e inconsciente, bueno, y eso es otra cosa, y eso sería otra discusión. Pero aquí en la República Dominicana, cuando la gente todavía cree en las dictaduras, Sí. automáticamente usted tiene que darse cuenta que cuando usted cree en eso, está implícitamente diciendo de que usted con la corrupción no tiene ningún problema. ¿Por qué usted debe decir que Trujillo era el dueño de todo esto? Porque él tenía el control de la sociedad. Sí. Entonces, él podía coger sin ningún problema y nadie podía decir nada, porque el que se ponía contra él se fue. Entonces, nadie quería irse.
Entonces, por eso que le estoy hablando del dominio, del control de la hegemonía de lo político sobre lo económico. Porque nada se sustenta sin lo económico, mucho menos las acciones políticas. Entonces, aquí en la República Dominicana, yo no diría que voy a exceptuar los 7 meses de Juan Bosch. Yo lo incluiría también. Lo que pasa fue que Juan Bosch le dijeron que su compadre estaba en una vaina, investigó y lo mandó a la justicia. Ahora, fue que Juan Bosch se dio cuenta y le dijeron, yo no escapo de que haya otra persona por ahí que también estuviera haciendo algo. No, yo no escapo de eso porque venimos de una dictadura en donde Trujillo cogía de todo, pero también los que dirigían también cogían. Entonces eso adquiere como una cultura, como una disciplina. Ahora lo que Juan Bosch fue decir, que se dio cuenta, investigó y mandó a la justicia a un entrañable familiar, compadre de él 2 veces. Lo que muchas veces la gente está reclamando a los gobiernos sucesivos después de 1963, septiembre de 1963 hasta la fecha, de que los gobernantes han sido muy permisivos. Pero estoy hablando del control político. ¿Por qué se dice ahora, como Cuesta Curi, para partir del año 2000 hacia esta fecha, de que un año de la corrupción post-2000 hacia lo anterior equivale como si fuera casi los 100 años? Porque ustedes se fijan, ahora, que dicen que la República Dominicana es el 5º país de América Latina más ladrón. Sencillo. Hoy el partido de turno no lo controla todo. Comenzando por la justicia, como señala Cuesta Curi, que tiene que ver con la impunidad y por el control. Entonces es por eso. Cuando hay un control político, necesariamente tiene que ser sobre la base del dominio de lo económico. Por eso esa cantidad de robo y de cosas que hay aquí en este país. Porque es que hay un control de la sociedad por parte de un grupo o de un segmento de los grupos políticos. Porque hay que hablar de todo lo que conforman el frente patriótico. Entonces, sobre eso hay que estar claro de que cuando hay dominio político, hay dominio de lo económico. Y el dominio de lo económico envuelve la corrupción. Y entonces ese dominio político, que constitucionalmente en nuestro país está amparado por la Carta Magna, donde dice que hay un Consejo Nacional de la Magistratura y su composición, y esa composición mayoritariamente está representada por el grupo político que domina la población del Estado desde el punto de vista del ejercicio político. Entonces, por eso que ustedes ven que la impunidad campea por sus fueros. O sea que nada de eso está separado. Nunca ha estado. Por la sencilla razón, además, de que el control político lleva también la inercia de la sociedad. Usted no oye decir de que este pueblo como que le dieron agua a beber. Porque si usted revisa la historia, ha sido un pueblo que le ha dado candela históricamente a todo lo que no le ha gustado. Peleando por siempre, desde 1844 hasta la fecha, por su independencia, fuego a la lata. Con todo el que se meta ahí partiéndole la cabeza a todos aquí en el territorio dominicano que quiera sacar la cabeza. ¿Por qué Duarte dice que mientras no se calientan los traidores, cómo se debe? Esos son los traidores internos. Que hay que ejemplarizarlo. Que hay que tomar acción ejemplarizadora con ellos. Entonces, todo eso obedece a lo que es hoy. Y ciertamente ese análisis tan retrospectivo de Santiago Cuesta Curi es una forma de cómo podamos entender de que la hegemonía política, el dominio de lo político, está íntimamente vinculado a lo económico y todo lo que eso genera. Porque diríamos la gente de la Cámara de Cuentas, bueno, se siente muy apoyado. Sí, se siente muy apoyado. Bueno, porque es que ellos forman parte de la influencia del poder político que tiene una organización en la actualidad sobre la sociedad y ellos fueron puestos por ellos. Y entonces esa obnubilación que tenían esos jueces de la Cámara de Cuentas, se les olvidó que había recientemente un precedente de que tuvieron que irse todos y muchos de ellos pidieron excusa. Y entonces vuelven a incurrir en lo mismo. Pero por eso que ustedes ven que la historia no se puede olvidar. Porque fácilmente si usted la olvida,
puede venir a caer en lo mismo. Lo que siempre se le critica a la gente, que el pueblo que no conoce su historia fácilmente puede pasar por lo mismo y peor. Fíjense ahí lo de la Cámara de Cuentas. Oh, esa cantidad de dinero, 866,000 el presidente. Además de todos los colaterales, pues se está hablando solamente del sueldo, de todos los beneficios colaterales que eso produce. Entonces, señores, es importante que la gente sepa de que no todo se puede hacer cuando usted quiera. Hay cosas que hay que esperar su momento idóneo para hacerlo. Fíjense cuando un niño nace, hay que esperar 9 meses. Hay que esperar esas 42, 38 semanas, creo. Hay que esperar. Pero si todavía esa placenta no está lo suficientemente dilatada para producir la expulsión hacia afuera de la criatura, hay que esperar. O sea, indicando todo que hay un momento específico para que pueda ser, sin que haya traumas, que quede bien la madre y que quede bien el niño. Pero no se puede extraer ni antes ni después, porque si lo hace después, uno de los dos va a correr riesgo. Entonces, para todo hay que tener cuidado. Yo diría, como plantea Costa Curi, si la sociedad dominicana, desde el punto de vista económico, fuera otro, que no hubiera ese distanciamiento tan grande entre la escala de salarios por funciones aquí en el país, yo no dijera. Pero un policía ganando 5,600 pesos y un individuo que se aumente así 700,000 y pico, un grupo de ellos amparado y que en una supuesta ley y una disposición de los que dirigían anteriormente eso, yo creo que debieron percatarse mejor de cuál era la realidad de eso, porque ahora mismo les da vergüenza. ¿Cómo tú justificas que por una ley ambigua, yo diría, Sí, porque una ley ambigua porque existe una ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también, Así es. y tienen derecho a un aumento? Entonces, No es más como la Cámara de Cuentas, que tiene un reglamento, y son autónomos. sí, autónomo. O sea, que maneja su presupuesto, pero también hay una ley, hay un reglamento que lo rige. No, no solo eso, Genchi, sino que la ley de salario en la República Dominicana incluye a los autónomos, Sí, porque claro, es del dinero del Estado. Claro que sí. Y si no hay aumento para los empleados públicos, no puede haber privilegio para una determinada administración pública, porque no es justo que uno vea como uno observa las jubilaciones, las pensiones que se abrogan los jueces cuando salen de su cargo, que dan miedo. Hoy tú no viste cuánto se llevan los jueces salientes de la Junta Central Electoral. Sí. Hoy como un juez se va con 200, 300,000 pesos, $6,000 de salario para su casa, con 4, 5, 6 años, 8 años que durar en el cargo de la administración pública. Sí. O sea, pues, tenemos que pensar. Es exagerado. O sea, así no se puede vivir. Entonces, unos cañeros que duraron 30 años en la administración pública, produciendo el dinero con lo que se sustentaba la economía dominicana. Correcto. O sea, a nivel general, Correcto, así es. porque la caña de azúcar representaba el 39.7% de los ingresos que percibe el Estado. que recibía el Estado Sí, como por concepto de venta de azúcar. Así es. Lo que sustentaba el presupuesto eran esos cañeros y no le quieren dar 5,000 pesos de 5,000 pensión. pesitos. ¿Y lo que se lleva Roberto Rosario? 5,000 pesos. Usted divide 300,000. ¿Y usted sabe cuántos salarios son de pensiones? Son unos cuantos. ¿Eh? Son unos cuantos cañeros, ¿sí? ¿Usted sabe cuántos cañeros tuvieran? 600 cañeros tuvieran el privilegio de tener una pensión. Nada más con el salario de él. Con el de él solo. ¿Usted se imagina cómo es que está el país? Porque a veces uno no quiere hablar en términos económicos, pero uno se sorprende, gente. 300,000 entre 5 son 60,000. Sí. Es mucha gente. Hay mucha gente.
y una sola persona tiene el privilegio, ¿Verdad? Y eso es lo que ellos piden, 5,000 pesos. 5,000 pesos Ay, sí, hombre. para medicamentos, porque no es para otra No, cosa. porque ya es para medicamentos. Porque ya. no puede ser para comida. No, no es para comida, porque no da eso. Es para sustentar La pastilla. la vejez, la pastilla, de haber durado 30 años trabajándole a este país. Y somos indolentes a eso. Una vez yo oí como que Matos Berrido salió del BNB como con 450,000. No, salió con 450,000 pesos. ¿Cuánto salario de pensión para estos infelices que duraron 30 años? Por eso es cuando uno ve las injusticias. Está bien que los gobiernos dictatoriales de lo que hablaban, el jefe andaba con un maletín de dinero Sí, es verdad. y repartía dinero. Donde él llegaba, Trujillo era el bueno, porque de un maletín sacaba 2,000 pesos y le daba 500 a este. A veces era tan benevolente que se atrevía a regalar hasta 10,000 pesos en esa época. Por eso le decían Papá Trujillo. Papá Trujillo. Pero ustedes creen que hay diferencia. Hoy un político no anda con un maletín, Así mismo, una jipeta llena de cuarto. una jipeta llena de dinero Sí, ¿verdad? Eso es lo y mismo. reparte dinero en los Eso pueblos. es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Trujillo y los dirigentes políticos de ahora? Sí, eso es verdad. El mismo ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que Trujillo a lo mejor andaba con 20,000 pesos y un dirigente político anda con 1,000,000. Esa es la única diferencia. El monto. Pero el nacional, el mismo. ¿Cómo se sustentaba Trujillo? Con los guardias. ¿Cómo se sustentan los políticos? Con la justicia, que no lo condena en nada. Tienen privilegios que no lo tiene ningún ciudadano. Los funcionarios de Trujillo tenían el privilegio de que los guardias, el SIN, nadie lo molestaba, ni a ellos ni a su familia, porque eran parte del régimen. Ahora, esas familias de hoy en día, de los gobiernos, lo sustentan en la justicia, Sí, así es. que nadie lo puede llevar preso. Nadie. ¿Dónde están los 14 imputados de Odebrecht? Por corrupción. ¿Quién lo está defendiendo? La justicia. Están en su casa, con todos los millones que se robaron del Estado, según la acusación del propio Estado. Porque Sí. fíjense lo difícil que es entender esto. Es el Estado dominicano que está acusando a esas 14 personas de haberse robado dinero en perjuicio de la población dominicana. Y están en su casa. ¿Quién los suelta? Un juez. Váyanse a su casa, que ustedes no merecen estar en una cárcel, ustedes no han hecho nada. Entonces la realidad del golpe que uno recibe es fuerte. Por eso no ha causado ningún tipo de sorpresa que este descendiente de Trujillo, señor Banfi Domínguez Trujillo, ande por las calles dominicanas enarbolando una bandera presidencial y que la gente le siga alguna y que una encuesta se atreva a ponerlo por encima de partidos políticos y de personas con respeto y todo. Porque yo vi en esa encuesta de la Galo que aparecía una votación para el señor Banfi Trujillo. Sorprendente. Descendiente del robo de una dictadura, con el dinero que él sabe perfectamente de la herencia que tiene, que es del robo de la sangre del pueblo dominicano, y que eso aquí se apoye. Bueno, sí, se tiene que apoyar, porque el accionar de los partidos es de corrupción, y él no es ajeno a la corrupción. ¿Cuál es la diferencia? Sí, así Si estamos es. entre corruptos. Sí, así es. O sea, no hay diferencia. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. O sea, no hay por qué reclamarle a él. Por eso tiene la capacidad y el tupé de decirle a este gobierno, ese señor Banfi, que este gobierno es corrupto. Banfi Trujillo anda diciendo que aquí hay corrupción en los gobiernos. ¿Usted se imagina eso? ¿En qué país vivimos? Y si usted extrapola esto al caso del Perú, que ha llamado la atención que un presidente haya dimitido, ¿por cuáles razones? ¿Por señalamiento de qué? De corrupción. Pero
¿De dónde venía el Perú? De diferentes juntas militares. La última duró del 68 hasta el 75. Y venían golpes de Estado, venía un presidente y lo cambiaban. Y entrábamos a una junta militar. Eso era lo normal en el Perú. Hasta que llegó Alberto Fujimori. ¿Y dónde está Fujimori? Suelto ahora. ¿Por quién? Por quien acaba de ser destituido. ¿Y por qué estaba preso Fujimori? Porque lo quisieron llevar preso. No por corrupción. Era que estaba preso. Y este que acaba de dimitir, ¿qué es? Un presidente que la gente creyó en él, incluyéndome a mí, cuando hizo una locución y dijo que todo, y sometió una ley al Congreso del Perú, que todo aquel funcionario político que se determine que hizo un acto de corrupción tenía que ser totalmente despojado de poder ocupar un cargo público de por vida. Y todo el mundo aplaudió eso. ¿Qué ejemplo? No sé si tú recuerdas, Henchi, eso. Perfecto. ¿Qué ejemplo de ese presidente? Y al final... No, y lo que le disparó la popularidad Sí, de ese discurso. a 62%. Sí. Toda América Latina se estremeció. Se estremeció. Bueno, pero eso es lo que Perú necesitaba, muy bien. No, Perú y muchos no. países de América Latina. América Latina necesitaba un presidente de esa magnitud. Claro. Y fíjate. Porque había explotado el caso de Odebrecht, que de paso se había llevado a la presidenta del Perú, a Dilma Rousseff. De Brasil, Y tenía en presidenta tela de Brasil. juicio a muchos presidentes de Latinoamérica. Porque el monto de la tiniebla, en este nuevo siglo, el monto de la tiniebla y de la oscuridad de la corrupción se llama Odebrecht. Odebrecht. Es el nombre que tiene. Que tiene la capacidad de haber hecho posible la destitución de presidentes y la acusación de muchos presidentes. Óigame, eso es mucho que decir. Dilma Rousseff destituida por el caso Odebrecht, Lavajato, completo. Lula, preso. Que va a ir preso. No sé si anoche que determinaron, pero va a ir preso Lula da Silva, es presidente de Brasil. Pedro Pablo Kuczynski, PPK, No, el vicepresidente tuvo que de destituir Ecuador, el Glass. el vicepresidente de Ecuador, El vicepresidente, preso. 6 años. 6 años. Martinelli, Sí, de Panamá, de Panamá. huyendo. Toledo corriendo. Toledo, huyendo. Sí. Ollanta Humala, preso. Y la Alan mujer. García, investigado. Sí, y Ollanta, la mujer también presa. También. Otto Morales también, Sí, de allá de Guatemala, de creo que. Guatemala, Preso. Investigado. Entonces, Óyeme. todo eso lo hizo Odebrecht Y la nebulosa sigue dando y vueltas. sigue dando vueltas. Ay, mi madre. No se para. Por eso yo le digo el monto de las tinieblas del nuevo siglo, que se va a hablar durante toda la vida. No sé, hay que estudiarlo de Breta, hay que Porque estudiarlo. hay que hacer un estudio, Sí, eso es verdad. porque es una cosa que no es tan sencilla. El escándalo más grande de la República Dominicana es Odebrecht. Y miren que aquí ha habido muchos escándalos. Sin embargo, hay 14 imputados y andan paseando. Andan dándose la buena vida. Aparecen en fotos en los mejores lugares de la República Dominicana. Brindando, mira, vino. Brindando vino del más De caro, increíble. del dinero de la corrupción. Ay, mi madre. ¿Y quién lo ampara a esta corrupción? ¿Quién es que se llama impunidad? Correcto. La justicia. Así El nombre de la impunidad es. Así es. se llama justicia. El sistema judicial de la República Dominicana es el representante absoluto de la impunidad en nuestro país. Lo que anteriormente el representante de la corrupción eran las botas y los rifles de las Fuerzas Armadas, ahora las botas y los rifles De la sociedad. de la sociedad Es la justicia. es la justicia. Qué cosa. Miren cómo hemos cambiado. Y entonces, cuando Henchi decía
que de 6 personas el único que estaba equivocado era él. Porque 5 le decían, no, eso no es así. Si tú vas a un cargo y no te llevan nada, tú eres un sinvergüenza. Tú no mereciste que te pusieran en ese cargo. Y esa es la diferencia de la que hoy en día, quienes nos sentamos en estos lugares para hablarle a la sociedad, tenemos que tener una diferencia. Quienes nos atrevemos a decir que las cosas no están bien, quienes nos atrevemos a decir que la justicia está equivocada, son muchos los que nos dicen a nosotros dos, colegas periodistas, que los equivocados somos nosotros. Así es. Porque estamos diciendo la verdad. Y la verdad no se dice. Parecería mentira que la palabra más utilizada en una Biblia, la palabra que más aparece en la Biblia, que todos conocemos, se llama verdad. Verdad. Es la palabra que más aparece en los diferentes capítulos de la Santa Escritura. Y la palabra que mismo aparece en la justicia dominicana es la verdad. Y nada más hay que ver cuál es el símbolo de la justicia. Enchi, ¿cuál es el símbolo que tiene la justicia? ¿Amparado en qué? Y uno se lamenta de que en el país no se haya avanzado con la justicia. Ahora, de lo que yo no me voy a lamentar nunca, ni mis amigos se van a lamentar, ni mis hijos, mientras vida tenga, es que siempre diré la verdad. Yo no puedo venir aquí a decir que los 14 imputados son inocentes. Yo no lo puedo decir. Porque quien lo está acusando es el Estado Dominicano. Y lo está acusando por corrupción. Y no puede ser que el Estado Dominicano esté equivocado y el mundo esté equivocado con el caso Odebrecht. Porque ya vimos un presidente, uno más destituido por el caso Odebrecht. El caso Odebrecht en Perú, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en Panamá. Correcto. Es el mismo de República Dominicana. Es la misma empresa. No es nada diferente. Lo que es diferente es que yo y Hench y Carlos le digamos a ustedes que eso no es nada. Y que en este país no ha habido actos de corrupción con la empresa Odebrecht. Y que eso es mentira del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Y que por eso los jueces han desestimado y tienen en sus casas, con una supuesta garantía económica, a los 14 imputados. Y eso es lo que uno se lamenta. Por eso, cuando la conducta de un pueblo es estropeada, cuando la conducta de una sociedad es totalmente marginada, cualquier caso y cualquier cosa Puede pasar. puede pasar. Como puede pasar eso de Ramfi. Tú sabes que yo participé una vez en una encuesta de un trabajo de campo que hicimos en el Banco Mundial sobre la determinación de muchas variables de tipo económico. Y estaban ubicadas de acuerdo a la selección de la gente por ellos, muchas variables que entendía la gente con relación a lo que era el trabajo, el empleo, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, el orden y todo eso. Y fue muy sorprendente para nosotros al momento de estar tabulando de que nos encontramos de que había un porcentaje muy importante que la gente entendía que debía estar pasando en la República Dominicana, y era por un proceso de orden, de ordenamiento de la sociedad.
En ese tiempo, hace aproximadamente unos 10 años, estaba como en un 40%. No hace mucho me enteré de que estaba por un 74%. Y fíjense el vínculo que hay de orden con la fuerza. Sabemos que vivimos en una sociedad donde está regulado legalmente por todos los lados, casi exactamente. Porque no toda la ley regula exactamente, regula, establece orden, pero no exactamente lo que la sociedad necesita, pero eso es lo que tenemos. Por eso te doy a decir que no todo lo legal es justo, por lo que le falta a la ley para abarcar el normal desenvolvimiento de la sociedad. Lo que le falta es lo que se le pega a la injusticia. Por eso se dice que no todo lo que se dictamina en una sala de audiencia es realmente lo justo. También que no todo lo justo que uno piensa es legal. Es legal, correcto. Entonces, sobre esa base, el pueblo dominicano, producto de la sociedad actual que vive hoy, quiere orden. Fíjense con Balaguer, la posición de Balaguer con los haitianos, la posición de Trujillo con los haitianos. Si a lo mejor fuese un régimen de fuerza que tuviera hoy, los haitianos estuvieran en su lugar y nosotros en el de nosotros. Y los que estuvieran aquí estuvieran sobre la base del orden, ocupando el territorio sobre la base de lo legal. Pero sin embargo, a Ramfis Trujillo la gente lo asocia a el dictador, su abuelo. El nivel de vida que tuvo y donde ha vivido durante todo el tiempo obedeció a los recursos económicos y a los capitales que esa gente sacaron de aquí para ellos poder vivir como les ha dado su gana allá en Miami y en todos los Estados Unidos. Sin embargo, la gente aquí hoy, con ese estudio que estoy hablando de hace casi 10 años, la gente quiere orden. Y a Ramfis Trujillo lo vinculan con el orden. Pero señor, una situación para que usted vea que los estudios que se le hacen a la sociedad hay que tomarlos en cuenta y por eso son bases de acción política. Que Ismael Reyes buscó a Ramfis para llevarlo como candidato, ser el candidato de su partido en las próximas elecciones del 20. Y ahora hay un pugilato, porque ahora hay otro partido que también va a proclamar a Ramfis como su candidato para el 20, a raíz del 5% y pico que le salió publicado en la más reciente encuesta Gallup hoy. Fíjense cómo son las cosas. ¿Y ustedes creen que esa medición de ese 5% es a lo loco? No, es el deseo de orden que tiene la sociedad. Y fíjate a quién lo vinculan. Por eso es que yo siempre he dicho que aquí, donde quiera que estoy, siempre he dicho, la sociedad dominicana está generando un régimen de fuerza en cada una de las cosas que están pasando. El hecho de que la gente quiera hacer justicia con sus propias manos obedece a que no cree en la justicia. Y que me perdone mi amigo Mariano Germán, miembro del Comité Central del PLD y presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que ustedes vean lo que es el dominio político del que estoy hablando. En las estructuras del Estado. ¿Quiénes están? Eso es que hay que ponerse a investigar, ojalá se pueda tener tiempo más adelante, para ver los elementos de la justicia que tienen puestos clave en ella, que en el pasado han sido miembros del Comité Central del partido de turno y a la tendencia que pertenecen en la actualidad. Que por eso ustedes ven, como dice Costa Curi, que no pueden ser castigados, sabiendo vox populis, y ellos mismos enrostrándosela a la gente, la opulencia que tienen ellos y todos sus familiares. Porque están amparados en la justicia. Ciertamente, antes era con los militares, ya no es así. El nuevo tiempo ha hecho ahora que es con la justicia. Los encargados de la protección de aquellos que no tienen cómo justificar cómo viven hoy. Supuestamente entonces los tiempos han cambiado. Sí. O sea, han cambiado, pero de años. De años. Y de siglos. Y de siglos. Pero el modo de vida es el mismo. es el mismo. Es el mismo. Con la única diferencia Claro. que en aquellos tiempos la protección eran los rifles. Sí. Ahora la justicia. Ahora la justicia. Vámonos a una pausa, señores, para venir entonces. Con más de contenido del programa. Exactamente.